radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. A tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. Bote a tierra, coño, yo soy Paco. No, hombre, no, venía bien. ¿Por qué dijo eso? Ah, ¿no era así? Bueno, ya está. Coño a tierra, no, menos. Tampoco era así, ya está. Bote al coño. Por favor, bote a tierra, es tan sencillo. Bueno, hombre, tampoco vamos a hacer tanto problema por un programa de remo. Por favor, música. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. ¡Hey! Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, oh, dale, nadie nos puede parar. Dale, oh, dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. Buenas, bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que ya es un clásico en tus noches de viernes. Claro que sí, ¿cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a este magazine del ascenso que damos vida todos los viernes por Radio Caput. Hoy con un programa realmente muy interesante porque se viven momentos de definición en todas las categorías. Hubo definición en la C. Por ejemplo, ya nos vamos a meter en eso porque la Madrid no pudo sostenerle el ritmo a un Real Pilar realmente imbatible. Todavía en 23 partidos todavía no sabe lo que es perder, así que a ese ritmo la Madrid Español hicieron un gran torneo, pero no pudieron llegar. Pero la Madrid tendrá la gran final contra Real Pilar entonces. Pero nos vamos a meter en breve nada más con eso porque también hay muchos equipos que no están jugando ahora por nada. Algunos se están desarmando y otros están trayendo los primeros refuerzos en lo que es la previa a la pretemporada, la pretemporada, porque la parte más fuerte se hará con los planteles ya prácticamente conformados en muchos aspectos, 60-70% en el mes de enero. Vamos a tener voces, vamos a tener muchísima información, vamos a tener de todo, recuerdos, bueno, todo aquí en tan solo 2 horitas en Bote a Tierra. Primero y lo primordial, el saludo a nuestro querido Chino, a Nicolás Román, hoy con un corte de pelo y un tatuaje como lo usaba Isabel Sarli. Bueno, sí. Pero no me dijo qué pretende de mí. ¿Qué pretende usted de mí? Me dijo. Le dijo al productor, un grande operador y encargado de la puesta al aire. Sí, como siempre decimos, si llega como ustedes lo merecen, es gracias a él, no solamente a través de la radio, sino también a través del canal de YouTube en imágenes. Nos tienen que soportar, pero hay realmente muy joyas audiovisuales, imágenes que no sé si muchos lo tienen y lo tenemos aquí en Bote a Tierra y lo pueden disfrutar a través de esta radio con imagen. Y también el abrazo a mi querido compañero de ruta radiofónica y amigo, pero también uno de los periodistas que más
conoce, sabe y recuerda del fútbol argentino y del ascenso. Carlito Seriani conmigo. Y también Sí. de las baldosas del centro. ¿Por qué? Porque uno vive cayéndose con todas estas cosas que hacen y dejan por la mitad. ¿Es verdad que vas pateando las calles de la ciudad de Buenos Aires? Más o menos, sí. O En cualquier trastabillando, momento, mejor en cualquier dicho. momento consigo una grúa. Buenas noches, Gonzalo ¿Cómo va? Quinta. Buenas ¿Todo noches, bien? Chino. Buenas noches, oyentes. Bueno. El que ¿qué? quiere y es quinelero al 56 a la cabeza. A la cabeza y no a la frente, a la cabeza. Sí, señor. Bueno, vamos a Y a la comenzar con alguna información. Habíamos adelantado entonces que se jugó una fecha de la Primera C. Ayer, ¿no? Anteayer y anteayer. Anteayer y ayer. Hay algunos equipos que, como Ituzaingó, por ejemplo, que quedó muy jugado con el tema de la Copa Argentina. No va a poder llegar. Cambaceres también tenía alguna lejana chance. No se complicó, al igual que en el caso de Claypole, que venía de 2 victorias y terminó cayendo contra un Puerto Nuevo que hacía mucho que no lograba ganar. Ya nos vamos a meter un poco con todo eso. Pero tengo entendido que donde está que arde el torneo de la CES, abajo de todo. Sí. Porque está levantando Paraguayo, quedó a un punto abajo de Lugano, muy lejos quedó Mercedes, pero la cosa está entre los dos. Cabeza a cabeza, Paraguayo y Lugano. Vamos a comenzar el programa, ya nos vamos a meter, tiramos algunos titulitos de lo que vamos a hablar el resto del programa, pero primero nos metemos en una entrevista que es, sin lugar a dudas, uno de los gustos que nos damos aquí en Bote a Tierra, porque vamos a hablar con un entrenador, periodista deportivo, relator, gran relator de nuestra televisión argentina. Sin lugar a dudas, uno de esos lujos que nos damos habitualmente en Bote a Tierra. Carlitos, la última vez que charlamos con quien tenemos en línea, estaba embarcando en Ezeiza. Estaba Rumbo a pensando, con la valija cargada, llena de sueños e ilusiones, rumbo a Qatar. Y la historia, todos sabemos, ¿no? Cómo terminó, con emoción, con la zona de Obelisco, cada plaza del país inundada de camisetas albicelestes, todos nosotros abrazando interminablemente a otros que no conocíamos y sin embargo en ese momento éramos todos hermanos, todos amigos y sobre todo argentinos, y tuvimos la posibilidad de charlar. Yo no creo en las cábalas, pero, viste, con Rodolfo De Paoli, la voz y el alma detrás de esas transmisiones que quedarán guardadas en la memoria, ¿no? De por vida en nuestro corazón. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora nos metemos en un largo recorrido y riquísimo como entrenador, porque estuviste como DT de Colón hace poquito, saliste campeón y ascendiste con Barraca Central, dirigiste la Copa Libertadores con Patronato, pero en este caso, porque hoy se cumplen 2 años del primer partido de Argentina. Después de todo lo que viviste en Qatar, la primera pregunta es esta: ¿pudiste pegar un ojo o seguir festejando? Bueno, la verdad que lo de Qatar, para mí como relator que he relatado tantos años, ha sido lo máximo posible a concretar dentro de un sueño, como bien decías vos. Ya se cumplen 2 años, un poquito más, porque se estaba embarcando y me acuerdo que en aquel momento viajé 20 días antes del debut del Mundial. Estamos casi estamos hablando de 25 meses. Sí. Y bueno, si me decían que iba a suceder todo, lo firmábamos obviamente en cualquier lado, a pesar de que paradójicamente creo que hoy se cumple 2 años del debut en falso del equipo, perdiendo con Arabia Saudita. Pero bueno, es parte del recorrido y la verdad que muy feliz de haber participado de un momento tan importante en la historia del fútbol argentino. Sí, dormía porque estaba mucho más pendiente de armar el equipo de Barracas para la temporada 2023 que otra cosa. La verdad que era como un recreo en el colegio ir a relatar a Argentina en el Mundial, y
entre partido y partido seguíamos trabajando codo a codo para armar el mejor plantel posible de Barraca, ¿no? Ahora, estaba pensando y estaba recordando esas fiestas en las tribunas allá en Qatar y acá. ¿Cómo cuesta que nosotros, ¿no?, los argentinos, y haciendo incluso una mirada introspectiva, estemos tan hermanados? ¿Te sorprendió a la distancia? Porque en un partido normal, sin visitantes, hay 2 barras, 2 facciones de barras, 3 facciones de barras, y sin embargo, con la Argentina no sucedió absolutamente nada de violencia y hubo 5 millones de personas en la calle. Sí, no me sorprendió. La verdad que cuando las reglas son claras, la gente sabe los límites. Y bueno, la situación social, yo siempre lo hablaba con Julio Ricardo, que la violencia del fútbol no es violencia del fútbol, es violencia social. A veces camuflada, pero las autoridades que se dedican a la seguridad y a la justicia son las responsables de este tipo de situaciones, ¿no? Esto claramente excede a la gente de la organización del fútbol, a la gente que organiza el fútbol, sacarse el sombrero porque en este proceso ha logrado hitos deportivos en la historia de nuestra selección, ¿no? Estamos hablando con Rodolfo De Paoli. Un lujo aquí en Bote a Tierra. ¿Carlitos? Por supuesto, Rodolfo, buenas noches. Una alegría, como dijo Gonzalo, tenerte con nosotros. Rodolfo, ¿cómo haces vos para separar el periodista cuando lo que está en juego es nada más ni nada menos que la selección del país de uno, con todo lo que llevó, ¿no? Con esa final con Francia, con los penales con Países Bajos y luego, obvio, con las eliminatorias, con la Copa América? ¿Cómo separás al periodista del hincha, del argentino? No lo separo. La verdad que yo voy a hacer, esto lo he dicho 1 y 1.000.000 de veces, pero es lógico que el impacto de la gente en la calle me vea como vos lo estás preguntando. Para mí la palabra periodista es muy grande. Yo relato la selección argentina, describo situación del juego y nada más. O sea, periodismo es otra cosa. Periodismo es entrevistar, es analizar, es estar detrás de la noticia, es estar en el día a día dentro del medio de comunicación. Y la verdad que yo en estos últimos 15 años he tenido alguna experiencia periodística, pero son las menos. A mí me ha tocado en este último mundial pura y exclusivamente relatar los partidos de Argentina y de otras selecciones y nada más. Y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. No me siento periodista. Me parece que es muy grande la palabra periodista. Pucha, sí que lo es, pero realmente igualmente tu laburo fue fundamental, comentando con compañeros de trabajo que hoy vas a salir, aguante corazón, o sea, toda una forma de transmitir distinta a la tuya. Y no lo digo de salamero, sino que realmente lo creo. No, yo te lo agradezco, pero es eso, es transmitir lo que es mi vida, que es el fútbol, lo que hice toda mi vida, que fue jugarlo desde muy chico, atravesarlo en todas sus dimensiones. No hay una universidad de fútbol, pero creo que si existiera, yo la recorrí desde muy chiquito hasta la actualidad. Claro. Haber sido jugador del baby fútbol, haber sido jugador de inferiores, haber sido jugador de una reserva, haber sido jugador profesional, haber jugado en el ascenso, haber entrenado con equipos de primera, haber entrenado como entrenador profesional que soy desde la D hasta la Copa Libertadores y claramente en paralelo me he cruzado con tener la fortuna de relatar los partidos de la selección argentina, en mis orígenes la campaña de Boca Juniors por Radio Mitre, la campaña de Nueva Chicago por la radio tradicional que seguía la campaña de Chicago por todos lados. O sea,
es un caso muy exclusivo el mío, que no lo digo para bien ni para diferenciarme. Sinceramente, es un caso muy particular. O sea, es la de un exfutbolista no reconocido como tal, que se inclinó en los medios de comunicación y que, entre comillas, la pegó como relator de radio y televisión, ¿no? Sí, señor, pero aparte como técnico, porque en Barracas sos Gardel con los músicos. Te pongo el ejemplo de Barracas, porque aparte, Rodo, se llegó a una primer final, se pierde esa primer final con Tigre, y otro equipo, vos fijate la cantidad de clubes que han perdido una primer final y se han quedado en el camino, porque anímicamente por ahí no pudieron remontarla, y Barracas llegó a la segunda final con otro equipo muy difícil, como era el Quilmes de Saba, y la ganó. O sea, y es Barracas, o sea, convengamos, no era Ferro, no era Quilmes, no era el Tigre, que supuestamente era el mejor equipo del Nacional de ese año. Un campeonato muy jodido, y Barracas lo ganó, Sí, con vos ahí de técnico. La historia dice, sí, el bueno, técnico fue vos. Sí, pero fue muy meritorio lo que hicieron los jugadores y no es común lo que hicieron los jugadores ese año. Rendimientos superlativos de Fernando González, de Iván Tapia, de Carlos De Arce, Carlitos Arce. del Mudo Vázquez, de Facundo Estable. Hubo rendimientos superlativos, ¿no? De Dylan Glavi, de Mariano Monllor en el momento que le tocó. Sí, Me parece que de Gonzalo Paz. O sea, tuvieron rendimientos creo que en su máxima expresión, y yo estoy muy agradecido a eso. Yo, siendo muy autocrítico, creo que agradezco los elogios que vos tenés hacia mí sobre la campaña esa, que para mí fue muy meritoria. Para mí es el logro más grande que he tenido en mi vida, como todo. Si yo tengo que decir qué es lo más importante que lograste en la vida, el ascenso con Barracas, por encima de haber sido futbolista profesional o relator, claro. por lo complejo que fue y Sí, la brillantez que tuvo ese equipo. Ahora, paradójicamente, el rendimiento máximo que me han tocado a mí como entrenador, paradójicamente fue en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana con Patronato. obvio. Pero bueno, lamentablemente no tuvo tanta visibilidad, y uno lo tiene que remarcar, pero realmente, te vuelvo a repetir, lo de Barraca fue sencillamente increíble. La performance de esos jugadores fue descomunal. Rodo, y a ver, vos fuiste el técnico, como bien dijiste, y lo dijo también Gonza acá, del Patronato de la Copa Libertadores. ¿Cómo lográs, o cómo lograste en todo caso, convencer a los jugadores que iban a jugar una Copa Internacional, que le tocaba un equipo brasilero, creo que le tocó Olimpia también, ¿no? Tocó una zona... En Bolivia. no estuvieron? No, No, te cuento porque es muy interesante el dato. por A mí favor. me tocó llegar a Patronato con el equipo al borde de la eliminación en la Sí. fase de grupos, último en el grupo, último de 4, donde solamente el equipo había ganado 1 y había perdido el resto de los partidos. Le quedaba un solo partido, y entrar tercero a la fase de Copa de grupos te daba una reválida para jugar La Sudamericana. la Copa Sudamericana. Lo que sucedía era que Melgar, que era el tercero hasta el momento que a mí me tocó ser el entrenador, el último partido le había ganado 5-0 a Patronato en Perú, Sí. y Melgar, en aquel momento el entrenador era Mariano Soso, el flamante entrenador de Newell's ahora. Sí, Iba a jugar a Olimpia en Paraguay, y nosotros íbamos a jugar a Atlético Nacional en Medellín, en Colombia. La única forma que teníamos matemática de clasificar a ese repechaje heroico era ganar o ganar. Y el problema que teníamos, que Atlético Nacional y Olimpia jugaban ese partido para ver quién era el mejor de los primeros. No era lo mismo ser primero que segundo. claro. Entonces Olimpia le hizo 3 goles a Melgar. Y nosotros jugamos una final donde Atlético Nacional, empatando, quedaba segundo. Entonces era ganar o ganar para quedar primero. De hecho, Atlético Nacional después jugó con Racing en los octavos de final de la Libertadores. Cierto. Y nosotros tuvimos la suerte de ganar 1-0 y clasificar a un partido inigualable para mí, que fue el de Botafogo por Copa Sí. Sudamericana,
Botafogo hace un año, estábamos jugando con Botafogo y Botafogo es el puntero del Brasileirao y el finalista de la Copa Libertadores. Exacto. Y en aquel momento era el finalista y era el puntero del Brasileirao. O sea, era imposible competir desde los números y bueno, lamentablemente quedamos eliminados porque en Paraná perdimos 2-0 bajo una lluvia torrencial, pero en Brasil jugamos, creo, el mejor partido que me ha tocado ser entrenador en mi vida y empatamos 1-1 y el VAR nos anuló el segundo gol, merecimos ampliamente ganar ese partido, pero el rendimiento de ese día de Patronato frente al Botafogo de Brasil, junto con esas finales de Barraca Central, están en el rincón de mi corazón, donde sé que se logró lo máximo y eso no me lo va a quitar nadie, más allá de lo que pase antes o después, ¿no? Y como entrenador, ¿cómo se hace para trabajar eso? Sumándome un poco y complementando la pregunta de Carlos, respecto a, bueno, el domingo juegan contra Atlanta, por ejemplo, juegan contra otro equipo de la Primera Nacional, pero entre semana les tocaba viajar a Brasil, a Medellín. ¿Cómo se hace para, no sé, que no decaiga la mentalidad del jugador que seguramente está viviendo un sueño, el jugar la Copa Libertadores y al mismo tiempo jugar la Primera Nacional por algo tan importante como es el ascenso de un equipo como Patronato? ¿Cómo se hace para ir trabajando eso en la cabeza del jugador? Mirá, fue lo más difícil porque Patronato venía de ser el último campeón de la Copa Argentina y por eso estaba jugando la Copa Internacional. Pero cuando a mí me toca llegar a Patronato estaba a 2 puntos del último. Sí. No estaba a 2 puntos del reducido. Estaba mucho más cerca de jugar una promoción para no descender que de ganar para jugar un reducido. Entonces era una situación muy incómoda porque después de ganar en Colombia, la gente en Paraná pensaba que a todos los equipos de la B Nacional había que ganarle 4-5-0. Claro. Y ya le cuesta a River, a Boca y a Racing jugar doble competencia en primera división con un plantel para ambas competencias. Imagínate cómo no le iba a costar a Patronato jugar doble competencia / triple competencia, porque encima nos tocó jugar contra Argentinos Juniors la Copa Argentina. Ah, claro. Un partido que también fue muy, muy bueno contra el equipo de Gaby Milito. Perdimos 2-1 en Junín. Y la verdad que fue uno de los mejores partidos también, a pesar de haber perdido 2-1 contra Argentinos Juniors. Argentinos Juniors estaba en semifinales de Copa Libertadores jugando con Fluminense el año pasado. Entonces, claro que era muy difícil, porque vos jugabas de igual a igual contra Argentinos Juniors, contra Atlético Nacional, contra Botafogo ida y vuelta, y después tenías que jugar cada 72 horas contra Güemes en Santiago del Estero y hacer 18 horas de micro, contra Flandria peleando el descenso. La verdad, nos costó muchísimo el torneo nacional porque además había muchas lesiones y agradezco a Dios que se pudo mantener la categoría porque nos costaba, ganábamos de local, perdíamos de visitante, ganábamos de local, perdíamos de visitante y en el medio esta triple competencia, Libertadores, Sudamericana y Copa Argentina, ¿no? Pero sí, la verdad que fue lo más complejo, pero fue una experiencia inigualable. Rodo, te hago una consulta y tiene mucho que ver lo que estás contando, pero aparte de seguir tu carrera, digamos que soy hincha de Rodolfo de Paoli yo. Decime, ¿es mucho más difícil? Somos poquitos. No importa, no importa. Somos poquitos. Pero somos leales. Fieles, sí. Creo que nos triplican hinchas. Pero no importa, bueno, somos leales. Escúchame, por eso Rodo. te lo agradezco. No, por favor. Rodo, a ver, es más difícil lo que mucha gente dice que es más fuerte, más terrible por ir por los viajes, etcétera, el Nacional B que Primera. Sí, claro que es más difícil, mucho más difícil. Es mucho más difícil porque tenés menos tiempo para recuperar, porque tenés un plantel justo, porque los partidos de visitante realmente son difíciles por cancha, por viaje, por clima, por desgaste. En primera se viaja en avión, en primera los campos de juego son de primera, las distancias en primera habitualmente son mucho más cortas. Y los jugadores de primera son de primera. Claro. Entonces es mucho más complicado, mucho más complicado.
Por eso siempre quisiera primera con respecto a cualquier B Nacional, pero obviamente que la experiencia de la B Nacional a mí me ha enriquecido mucho y me ha mejorado mucho como entrenador. Exacto, perdóname, Gonzalo. También tiene que ver mucho los climas, ¿no? Te vas a jugar a Puerto Madryn y por ahí tenés un viento que el primer tiempo que soplás la pelota y se va al otro arco, o demasiado calor, Sí, o sea, eso también influye. O jugás en Santiago del Estero con Mitre y con el pasto un poco alto a las 4 de la tarde. Exacto. Y hay humedad. O el hospedaje está a los fuera 15 del segundo tiempo el equipo se te muerta. Sí. Claro. ¿Viste? Sí, claro que pasa, o la sequedad que hay en San Juan. Sí, claro, no son detalles menores, sí, es verdad. Te aprovecho para preguntarte, lógicamente estuviste muy poco tiempo en Colón de Santa Fe, no recuerdo si 6 partidos. Colón un poco subestimó la Primera Nacional por todo esto que nosotros decíamos. Lógicamente vos no armaste el plantel y por eso reitero, estuviste poco tiempo. Te agarró en un momento en el cual ya había cierta desesperación, ¿no? En el Sabalero. Pero ¿sentís que subestimó un poco lo que era la Primera Nacional? Yo creo que no es que subestimó la categoría. Yo creo que los llevó por delante la situación a todos. Que a mí me contraten en la fecha 29 y me despidan en la fecha 34 y contraten a Osela, que es un estilo totalmente opuesto al mío y tenía el hándicap de haber ascendido a Colón, y que dirija 6 partidos y también lo despidan, habla de cómo se manejó Colón a nivel institucional. Lamentablemente, cuando vos haces todo muy mal, podés ganar igual. Pero en este caso yo no puedo decir que ellos hicieron todo muy mal. Yo puedo decir, como se lo dije al presidente, que lo peor que podía pasar era destituir al entrenador, que era el segundo entrenador, no el primero, en apenas 5 partidos, porque es verdad, fueron 6, pero fueron 6 porque yo tuve un acto de grandeza de llegar un jueves y dirigir el sábado. Claro. La realidad es que nadie hace eso. No. Ni en los nombres de los jugadores sabía. Pero quizás fue para ganar tiempo, sabiendo que podíamos perder, a pesar de que era un partido muy difícil de visitante. Porque nunca uno imaginó que lo podían llegar a destituir dentro de 34 días, a pesar de haber ganado 2 partidos de esos 6. Claro. Porque se ganaron 2 partidos, no es que se perdieron todos los partidos. Sí, Pero yo creo que la situación lo superó al mundo Colón, a los dirigentes, y quedó demostrado lamentablemente cuando contrataron a un entrenador que ya conocía a Colón, que ya había ascendido con Colón, y que a los 6 partidos lo destituyeron de vuelta, como fue Osela, ¿no? Vos sabés, Rodo, que a mí me llamó poderosamente la atención cuando Colón estaba en primera, cuando perdió la categoría. Me mandaron un día de mi medio a cubrir a Colón en Santa Fe, y yo entraba al estadio y había un bruto mural de las Palmeras, los Palmeras que son fanáticos de Colón, Sabalero, y había sido tapado por la bandera de Colón, roja y negra. Y pregunté, haciéndome, viste, el tonto, que mucho no me cuesta, y me dijeron, no, es un tema político. Hay mucha política en Colón también. Sí, hay mucha política y hay mucha manipulación mediática vinculada a la política que termina influyendo directamente, no indirectamente, directamente en la toma de decisiones, porque si vos contratás 4 entrenadores en 34 fechas, algo está mal. Algo está Obvio, mal. Sí. Obvio. Te hago... Diferentes estilos, ¿no? Es donde que perdiste un poco el rumbo. Sí, evidentemente. Vos y Osela, lo único que tienen en común es que los dos son técnicos. Sí, pasa allá de que uno puede ser mejor que otro o no es eso una no cuestión, influye. como bien decís vos, pero yo lo que digo es que vos vas por Delfino. Se te banca el equipo con Delfino, contratás un entrenador con mis características, lo destituís a los 5 partidos /6 en 34 días porque la gente así lo quiere, y contratás a Osela, que tiene un estilo totalmente opuesto, y lo destituís a los 6 partidos, y yo creo que hablas por sí mismo, no tengo más nada Sí, para confusión. aportar. Creo que es muy claro lo que ha pasado. Sí. Obvio. Te hago, Rodolfo, la última, y desde ya agradecerte enormemente estar aquí con nosotros. Sabés que
nos han comentado rumores de que tuvimos la posibilidad de verte cerca, por lo menos, de Sarmiento de Junín, ser director técnico de Sarmiento de Junín. Esto finalmente se desinfló, pero ¿cuán cerca estuviste? ¿Hubieron charlas efectivamente o eran solo trascendidos y rumores? No, estuve muy cerca, Ajá. pero bueno, es fútbol, ¿viste cómo es? O sea, Claro. estuvo mucho más cerca de llegar a Sarmiento que de llegar a Colón. A Colón llegué, a Sarmiento no llegué. Claro. Pero bueno, es así el fútbol, y lo importante es que estoy preparado para el momento, ya sea en Sarmiento, en Banfield, en Godoy Cruz o en donde sea. Así que hay que estar preparado. Es así, sabemos que es así. Rodo, antes que te despida Gonzalo, te quiero decir primero el agradecerte enormemente el haber estado con nosotros. Mira, yo vivo en Caballito, me voy desde acá, desde el centro, caminando a mi casa, porque tengo una grande que te saqué, que no entro en un colectivo o en un taxi. Así que gracias, realmente muchas gracias, te felicito. Voy a seguir tu campaña a donde estés, yo te seguiré como cantan en las canchas. Y vuelvo a repetirte el agradecimiento de todo Bote a Tierra por haberte sacado al aire hoy. No, sos demasiado generoso con tus palabras, te agradezco. Yo desde que me fui de Colón que no hice ninguna nota. No me pareció normal que los medios de comunicación obvien o ignoren lo que sucedió en mi estadía de 34 días en Colón. Sí. No me pareció normal, entendiendo cómo funcionan los medios. Exacto. Pero bueno, por eso tomé la decisión de no hablar con nadie, y hay cosas que yo no puedo modificar. Y bueno, y por eso con tanto respeto y con tanta cordialidad acepté a esta entrevista. Así que muchísimas gracias, como siempre digo, por el respeto y por tus palabras. Un saludo grande para todos por ahí. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Rodolfo. Y la verdad que siempre un lujo, porque no solamente podemos tener la posibilidad de analizar el fútbol con un entrenador, sino también con un relator, y para nosotros un periodista, aunque vos digas que no, para nosotros sos una guía, ¿no?, a seguir. Así que gracias por acompañarnos, y seguramente quedará plasmado para la previa del Mundial 2026 una suerte de cabalita, ¿no? Charlar, no sé si con vos embarcando, pero un ratito antes seguramente. No en Ezeiza. No en Bueno, Ezeiza. Cuando hablamos, terminamos en diciembre festejando un logro increíble, así que si se llega a dar algo similar, con que sea la mitad de lo que pasó en Qatar antes del 31 de diciembre, ya te voy a agradecer. Así que gracias de verdad por las palabras. Aparte es más cerca, Estados Unidos y Canadá. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Felicidades. Gracias, Igualmente. felicidades. Bueno, el gustazo lujo. entonces de hablar con Rodolfo de Paoli. Qué lujo, señores. Esto es como el gol que le hizo a Maradona a los ingleses, el segundo. Cerremos la puerta y nos vamos a casa. Vamos a seguir, no se asusten, ni se alegren. Pero después de esto, ahora vamos a una pausa, refresquémonos, bajemos un cambio y continuamos con Bote a Tierra. Lo dije todo yo. Va mi pecho primero y después voy yo. Mirá, como decía Isabel Sarri. Ya volvemos, dale. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Puedo subir a mi propio rincón, puedo hacer virar el mundo, puedo sentir sin hacerte sufrir, ser tu siglo en un segundo. Somos extrañas siluetas de sal que se disuelven
Perdón. Estamos escuchando a Patricia Sosa, pero en grupo. Sí, ¿qué grupo? La Torre. ¿Y dónde no está Mariano Gambetita. Clos? No es Gambetita, sino es La Torre. Pero, perdón. El grupo donde se conoció con Mediavilla, Exactamente, perdón. Sí. Pero no es casualidad que pasamos esto. Porque es una banda musical con un apellido de un futbolista dentro de Obvio. Bote a Tierra. Obviamente, como debe ser. Y me acuerdo que siempre estaba vestida de negro, ¿no? Rockera. Con Sí. tachas, con Y con un pantalón cadenas, ajustado, 3 números más chicos que uno hacía que tenía que mirar y decir, no, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, No vamos a mirar. escuchar. Para mirar y para degustar. Qué mejor que ir a La Morena. Uy, mirá la hora que es y yo sin comer. Tenés ganas de comer rico y barato, Carlitos. Qué mejor que ir a La Morena. Comida artesanal deliciosa preparada por Doña Justa. Atendidos por sus hijos, Andrés, Liliana, Laura, su nieto Nahuel. ¿Qué puedo ir a comer mañana o el domingo, por ejemplo? Recomiendo, A ver. que fue mi última comida hace no muchos días ahí, napolitana de berenjena, Oh, con muy papas bien. rústicas. Si tuviste un exceso a la noche, vas con las berenjenas, que igual es un Sí, pero es no un tan exceso, fuerte. pero Es más liviano. Es más liviano, es lindo. Después vas y jugás un partidito. Y más o menos de 2 horas. Obvio. La Morena es tu lugar en el mundo. Te esperamos en Avenida Ángel Gallardo, 197, esquina Luis María Drago. Claro que también podés pedir la Morphy por delivery mientras escuchás a La Espera, Torre. espera, déme la virome. Tómela. Así anoto. Y anote bien, ¿eh? Sí, señor. 45 87 72 64. ¿Me repite? Repito, 45 87 72 64. La Morena, lo mejor de Parque Centenario. Y alrededores. Va a presentar que... Va a presentar un segmento que hace mucho no hacemos, pero como empezaron a surgir los primeros pases, las bajas, amistosos, ¿por qué no? Y El un de la- montón de gente que está diciendo, che, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo el de la A la Z? ¿Para cuándo tenemos 20 y pico de noticias para vos aquí en Bote a Tierra? ¿Lo vemos? Lo vemos y lo escuchamos. Dale. De la A a la Z. Leandro N. Alem. El lechero confirmó 4 bajas en su plantel, sabiendo que aseguró su permanencia en la categoría y que no va a pelear por el clausura. Nicolás Pérez, Franco Salazar, Javier Alderete y Brian Pedraza disputaron la Copa Potrero en el equipo El Guayo y por ello desde la institución decidieron rescindir el vínculo. Pérez fue titular en 29 ocasiones, convirtiendo en 4 oportunidades, mientras que Salazar jugó en 33 ocasiones como titular y metió 5 goles. Los otros que se alejarán son Alderete, que jugó 34 partidos como titular, y Brian Pedraza, quien hizo lo propio en 19 ocasiones. A todos ellos se les rescindió el contrato y deberán buscar un nuevo club donde continuar con su carrera. Si decimos B, hablamos de Berterame, porque Deportivo Morón comenzó a pensar en el futuro 2025. Con Walter Ota en el banco de suplentes, el Gallito comenzó a delinear su plantel, en este caso confirmando otras 2 nuevas salidas. Referimos a Gonzalo Berterame y Matías Castro, quienes pusieron fin a sus contratos con el elenco del oeste bonaerense. Berterame redondeó un buen paso por el elenco albirrojo, disputando 64 partidos, convirtiendo 7 goles, mientras que el delantero de 32 años, hablamos de Matías Castro, apenas logró jugar desde su llegada en junio del 2024 en 13 ocasiones, aunque sin poder convertir en el arco rival. Un par de bajas más que se suman a las que ya integran Patricio Núñez, Nicolás Henry, Matías Romero, Brian Machuca, Agustín Gómez, Rodrigo Arciero, Agustín Curruinca, que regresará a Huracán, Fernando Barrientos, Julián Vitale, que vuelve a Alvarado. En las próximas horas, ese número seguramente crecerá. Sí. Si hablamos de C, decimos
Chacarita, porque volvió a los entrenamientos luego de poner fin a una temporada con más sombras que luces. De este modo, inició las prácticas sin Manuel Fernández en el banco de suplentes en el predio de la UTA. El funebrero volvió entonces con Marcelo Venturelli y Claudio Batalla en el banco, una dupla que de todas formas no estuvo mucho tiempo al mando, porque afectados por la final de reserva ante Atlanta, esta dupla se enfocó a partir de este lunes en el desafío, pero quedando a partir de hoy viernes los entrenamientos bajo las órdenes de dos emblemas en San Martín. Hablamos de Cristian Milla y de Diego Rivero. Continúa entonces la danza de nombres pensando en el nuevo DT. Suenan Pablo Frontini, Alfredo Grelac, que también lo quieren en Colón, y Luis García, entre otros, aunque aún la dirigencia no ha ido a fondo por ninguno. Decimos al goleador Jonathan De La Rosa. Chaco Forever perderá un jugador clave en su juego. El negro logró asegurar la permanencia en la categoría con Jonathan De La Rosa como uno de sus jugadores decisivos en el plano ofensivo. Pero el 9 no va a continuar en el club. El delantero cordobés regresará a Instituto, club dueño de su pase. Pero su futuro en principio no seguiría en Alta Córdoba. Argentinos Juniors lo tiene en la mira pensando en el año 2025. Recordemos que De La Rosa jugó 30 partidos esta temporada, convirtiendo en 8 ocasiones. Una baja que Forever sentirá muy en lo profundo y deberá suplir en este libro de pases. Contiene cañuelas. Porque el lunes por la mañana comenzaron las pruebas de jugadores en el estadio Arín bajo la supervisión de Cristian Aldirico. El entrenador seguirá encabezando el proyecto futbolístico que buscará culminar con el pronto regreso a la Primera B del Tambero. En cuanto al plantel, la idea es la continuidad de algunos jugadores esenciales para sostener la base del equipo. Hablamos de Rodrigo Soria, hablamos de Barquet, de Gelfi, de Naranjo y de Patriti, entre otros, destacando por sobre más de 10 nombres de jugadores que ya rescindieron su vínculo y no seguirán vistiendo el manto sagrado albirrojo. Ferrari, porque Mitre quedó un solo punto del reducido y terminó su temporada en forma prematura, pensando desde el vamos en el armado del plantel para este 2025. El aurinegro volvió en este sentido a los entrenamientos pensando en qué jugadores confiará en seguir contando y quiénes dejarán la institución. Uno de los que se fue es Matías Ferrari. El futbolista ya se despidió de sus compañeros en la previa al entrenamiento de este último martes, realizado en Roca y 3 de febrero, y rescindió su vínculo de común acuerdo con la dirigencia. Recordemos que el jugador nacido en la ciudad de Rosario había llegado en el año 2022 y esta temporada disputó 26 partidos y convirtió en una ocasión. En la ciudad de Rawson dura la impotencia, pero seguramente mucho más durará el orgullo del hincha hacia lo realizado por Germinal esta temporada. Tras lograr el ascenso al Federal A, en aquella recordada final ante Independiente de San Cayetano en el Regional Amateur, el verde hizo pata ancha en este nuevo torneo en el Federal A, pero dejaron en claro la fortaleza y el gran momento que viven los equipos del sur de nuestro país. Con ganas de seguir los pasos de otros grandes como Deportivo Madryn, Guillermo Brown, aunque sufrió el descenso después de casi una década en la segunda categoría, o Chipoletti, Germinal quiere hacerse camino al andar y así lo hizo esta temporada al alcanzar la semifinal ante Sarmiento de la Banda y caer en dos encuentros realmente muy polémicos, con goles increíblemente no cobrados, penales y expulsiones difíciles de concebir. Pese a ello, el conjunto de la provincia de Chubut sumó importantes millas de experiencia pensando en todo lo que viene. El 2025 pintará próspero para el conjunto verde. H. Decimos la H y vamos a decir Cristian Chimino, porque comenzó la limpieza en Luján con nombres realmente muy importantes. Los jugadores Maximiliano Antunes, Cristian Chimino, Cristian Godoy y el arquero Nahuel Baliñas no tendrán su renovación de contrato y por lo tanto no serán tenidos en cuenta.
Antunes tuvo mucha participación esta temporada, autor de 2 conquistas en el año y 15 titularidades con 17 ingresos desde el banco de suplente. Y ni que hablar de Cristian Chimino, un lateral derecho con pasado en primera división y confeso hincha lujanero que la dirigencia decidió poner fin en una decisión que generó mucho ruido porque jugó 33 partidos como titular, obteniendo un importante número de goles. Hablamos de 7 en esta temporada. El caso de Nahuel Baliñas, del arquero, también genera impacto por haber sido un arquero habitualmente titular en esta campaña, con 33 titularidades. La decisión fue tomada con el fin de tener la libertad suficiente para probar jugadores de las divisiones inferiores y así comenzar a planificar el año 2025. Recordemos que a estas bajas se le suma Tomás Bentancor, quien ya rescindió el vínculo con la institución. Y contiene Fénix. Mientras el club continúa ultimando detalles pensando en la construcción de su estadio en la localidad bonaerense de Marcos Paz, el plantel afrontará un fuerte recambio, como suele suceder durante cada verano, pensando en el 2025. La intención será conservar a su DT, el Virrey Cisneros, pero se confirmaron al menos 20 partidas hasta este momento. Algunos de los que nos siguen son el arquero Pablo Dasme, el goleador del equipo Matías Abruzzese, el ex Cañuelas y Escurso, Ottaviani, Nicolás Martínez, que colgó los botines del Águila de Osa, entre otros. Fénix deberá rearmar filas prácticamente desde la base para ir en busca de objetivos importantes en la primera B del año 2025. Juan Manuel Sara. Porque el DT fue oficializado en el cargo en este Deportivo Maipú pensando en el año 2025. Llegó a un acuerdo con la dirigencia y renovará su vínculo. Así comenzará a delinear el plantel que irá en busca de protagonismo en la nueva temporada que se avecina. Recordemos que desde que asumió en este segundo ciclo, Sara cosechó 13 victorias, 9 empates y 13 derrotas en 36 partidos disputados. En las próximas jornadas el entrenador analizará la situación de varios jugadores del plantel, si siguen o parten, y la gestión por nuevas incorporaciones, recordando que ya cuenta con Matías Villarreal, el ex agropecuario que ya entrena a la par de sus compañeros. Contiene K. Leandro Becker, porque en la previa al encuentro de semifinales del reducido en la primera B, Argentino de Quilmes vivió un cimbronazo con la renuncia de su tesorero, Leandro Becker. Becker había asumido hace 5 meses su función y en las últimas horas presentó un escrito ofreciendo fuertes críticas a la conducción del presidente de la entidad, Hernán Romero, acusándolo de anteponer los intereses personales por sobre los del club. El entonces tesorero del Mate cuestionó a través de una carta firmada la existencia de un padrón financiado que generaría un déficit de 8 millones de pesos mensuales a la institución. Además denunció la deuda de 500.000 pesos de cobro por la venta de entradas del último partido de la selección y desconoció el contrato y la deuda de 35 millones de pesos con la empresa Omint, expresando haber sido contraída durante la gestión anterior. Desde el entorno del presidente aún no hay declaraciones oficiales, pero se espera que en las próximas horas se expida. Todo este clima de tensión se vive en la previa al encuentro de semifinales de ida por el segundo ascenso a disputarse este sábado a las 9:10 de la noche en el Bajo Belgrano. Si decimos L, decimos Laureano Marra, porque Colegiales vivió una noche inigualable y muy esperada. Una fiesta de color y fútbol que acabó con el ascenso al Nacional después de 68 años, y una de las grandes figuras de la noche en el equipo de Leonardo Fernández fue el juvenil Laureano Marra. El flaco deberá regresar en diciembre a Ferro, el club dueño de su pase, pero antes ganó todo por arriba y por abajo, convirtiendo el primer gol con un frentazo inapelable ante los Andes y además gestando nuevas ocasiones que cerca estuvieron de aumentar la cuenta para el tricolor. En total, el ex integrante de la reserva verdolaga convirtió 3 goles en la temporada, el último de ellos en la final, y redondeó un año impresionante con 32 titularidades y 2.430 minutos jugados.
Recordemos que Marra se encuentra a préstamo en Munro y de no mediar un cambio de último momento, deberá retornar a Caballito, club en el que buscará insertarse, tiene contrato hasta diciembre del 2026, o buscar un nuevo destino donde seguir sumando experiencia. Si decimos M, decimos Matías Cano. Real Pilar es el campeón del Clausura y va por el ascenso a la B. Aprovechó el envión y consiguió redondear un segundo semestre fantástico. Ganó en el Norman Lee, se vio beneficiado por el empate de Español y la derrota de la Madrid y se coronó como nuevo campeón del Clausura. Un semestre ideal con 14 triunfos, 8 empates en los 22 partidos jugados al momento, destacando por su solidez defensiva y por la brillantez de su arquero, Matías Cano. Precisamente el arquero se convirtió en arquero récord de imbatibilidad. Aquel gol de Dante Pérez Lazarte hace algunos días nada más para Yupanqui ratificó lo inexorable. Hasta ese grito de gol, Matías Cano había alcanzado los 1123 minutos sin recibir goles, superando los 1115 minutos que ostentaba Alejandro Otamendi, arquero de Tristán Suárez, en un hito que no se lograba superar desde el año 1994. De este modo tan histórico como el equipo, Matías Cano logró meterse en la historia estadística del fútbol de ascenso argentino. Nazareno Funes. ¡Qué baja, verde y negro! San Martín de San Juan logró dejar en el camino al Boys y afronta su partido de semifinales ante Nueva Chicago sin su 9 y sin su figura. Es que Nazareno Funes, autor del 1-0 en Floresta y conquistador de 9 gritos esta temporada, comenzó a sentir malestar en la zona del apéndice y finalmente fue intervenido de urgencia de apendicitis. Si bien la misma fue realizada en forma exitosa, tal cual estaba programada, lo cierto es que el delantero no podrá volver a los campos de juego en lo que resta de temporada. Una baja que impacta en todo el plantel y en Raúl Antuña, quien buscará a su reemplazante. Franco podría ser quien ocupe su lugar en la cancha del Tolito. O contiene O. Y si decimos O, decimos Patronato. Porque Patronato puso fin a su temporada, aseguró su continuidad en la categoría y comenzó a pensar en lo que vendrá. Esto que llegará sin el arquero Julio Salvá y sin el pitú Arnaldo González. El guardameta está en el radar de Walter Ota para reforzar su flamante Deportivo Morón. Recordemos que el arquero supo llegar desde Acasuso al Gallito durante el primer torneo en la Primera B Nacional y logró convertirse en una de las figuras al formar parte del plantel que logró alcanzar la semifinal de la Copa Argentina. Su paso culminó en el equipo del oeste bonaerense en el año 2021. El Gallito sueña con su regreso. En el caso del Pitu, González, de 35 años de edad, buscará nuevos horizontes después de disputar 30 partidos esta temporada con la 10 en la espalda del patrón, convirtiendo en 4 oportunidades. Pablo Nieva. Luego de lo que fue el cierre de torneo en la Primera B, La Ferrere volvió a los entrenamientos, marcando el inicio del ciclo Pablo Nieva como DT. Este último martes tuvo su primera práctica con un grupo reducido de jugadores, quienes serán evaluados, pero donde algunos de ellos buscarán retenerlos para afrontar el 2025. Entre ellos estuvieron Carlos Morel, Lucio Nadalín, Gonzalo Pedrosa, Mauricio Cantero, Emanuel Trejo, Nicolás Vivas, Alan Espeche, Brian Chávez y Alejandro Almaraz. Recordemos que el elenco villero trabajará hasta mediados de diciembre y luego habrá un receso por vacaciones. En tanto, la idea es comenzar la pretemporada la primera semana de enero en el estadio y en el polideportivo. Quilmes. Porque luego de caer ante Nueva Chicago, Quilmes puso fin a su temporada y entró en receso hasta el lunes 25 de noviembre. Para entonces, el presidente Mateo Magadán y la comisión directiva busca cerrar el acuerdo de continuidad con Sergio Rondina para seguir en el cargo. Hasta ahora, las conversaciones han sido positivas.
Sin embargo, también podría darse la salida de un jugador de importante presente en la zona defensiva del equipo. El rendimiento mantenido por Federico Tevez durante buena parte del torneo llevó a que equipos de liga profesional posen su mirada para contar con sus servicios. Uno de ellos es Independiente, pero también Tigre, quien tendría negociaciones avanzadas, por lo que su continuidad parece cada vez más lejana. Recordemos que no se trata la primera vez que el Matador posa su atención sobre un jugador de Quilmes durante las últimas temporadas. Cristian Zavala había pasado al equipo de Victoria en el 2020, mientras que el también lateral Martín Ortega marchó hacia el Club Atlético Tigre promediando el año 2022. ¿Se repetirá la historia? Contiene R. Tomás Martínez. Porque otra lesión y otro fin de temporada en Nueva Chicago. Nueva Chicago se prepara para enfrentar a San Martín de San Juan con un par de bajas sensibles. Y en tiempos de definición donde hay tanto en juego y tan poco tiempo restante, una lesión como la que tuvo Adrián Martínez termina siendo muy complicada. Recordemos que Adrián Martínez sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho, mientras que a esta ausencia se le sumará la de Tomás Fernández. El futbolista sintió un pinchazo en la zona de su isquiotibial derecho y finalmente los estudios arrojaron la gravedad esperada. Desgarro muscular en aquella zona de la pierna derecha y por lo tanto, al tener un tiempo estimado de recuperación de 21 días, no llegará a estar en condiciones para disputar ninguna de las semifinales y difícilmente pueda estar presente en el caso de clasificar a la gran final. Otra noticia que representa un dolor de cabeza para el Lobo Montenegro. Contiene S y hablamos de Misael Sosa, porque será una realidad. Deportivo Maipú se quedará sin su goleador. Una de las figuras del último torneo de Primera Nacional, Misael Sosa, seguirá su carrera en un grande del fútbol peruano. El conjunto cruzado hará uso de la opción de compra que ostenta Juventud Unida de San Luis y se quedará con el pase del jugador para venderlo a Sporting Cristal. De este modo, el hincha botellero se quedará sin la posibilidad de seguir gritando sus goles. Recordemos que esta temporada convirtió 11, brindó 3 asistencias en 35 partidos jugados. Misael Sosa está llamado a ser entonces el reemplazante de Santiago Mágico González, otro ex Maipú, en el club de la Primera División de Perú. Televisados de este fin de semana. Vamos a pasar revista para agendar y disfrutar. El domingo a las 5 de la tarde, Nueva Chicago enfrentará a San Martín de San Juan con transmisión de Teis Sports. Domingo a las 19:15, Los Andes irá en busca de su recuperación al enfrentar a Deportivo Armenio. Partido que será transmitido para todo el país por Teis Sports. Laureano Troncoso. Tras asegurar la continuidad de Sparapani y sumar a Alberto Jaqué como manager, Almagro continúa sumando partidas en su plantel. Tras las salidas del referente Nahuel Basualdo y el delantero Luis Leal, el tricolor confirmó la rescisión de contrato de Laureano Troncoso. El volante jugó en 5 ocasiones como titular e ingresó en 12 desde el banco. La rescisión del vínculo se dio de mutuo acuerdo con la dirigencia y de este modo tiene su pase en su poder pensando en la continuidad de su carrera en otra institución. Contiene B corta, Puerto Nuevo. Porque se cortó tanta sequía. En Campana, Puerto Nuevo logró romper con 9 fechas de abstinencia de triunfos y logró quedarse con la victoria por 1-0 ante Claypole. Rodrigo Castillo fue el autor del único gol del partido cuando el tambero ya estaba con un hombre menos por la expulsión de Julián Genés en el epílogo del primer período. De este modo, el tambero puso fin a su racha de triunfos, perdiendo terreno en la pelea por meterse en la zona de Copa Argentina. Mientras tanto, los conducidos por Ariel Rosada lograron la primera victoria con él al frente del primer equipo, además de poner fin a un periodo de 3 fechas sin poder convertir en el arco de enfrente. Este fin de semana buscará ratificar esta alegría en su anteúltimo partido al visitar a Central Ballester en José León Suárez.
contiene W. Almirante Brown. Almirante Brown pudo asegurar la permanencia en la categoría, pero a diferencia de aquello que ocurriera en el 2023, acumuló una final y una semifinal. En este caso no pudo pelear por el ascenso. Con el indio Bazán Vera en el banco logró sostenerse en el Nacional y en las próximas horas, ya sin el ídolo en el banco, pero con otro DT muy querido, como es Fabián Nardosa, comenzará a definir quiénes seguirán y quiénes partirán en la institución. Está confirmado que Brian Fernández no seguirá en la institución. Su contrato vence a fin de año, pero no extenderá el vínculo. Por eso culmina su paso por el Mirasol con 27 partidos jugados, 6 goles y una expulsión. A este se le suma la partida de Santiago Orbiti, sin haber jugado en la primera de Almirante Brown. En el rubro regresos, recordemos que Sebastián Olivares, con actualidad en Tristán Suárez, Joaquín Tabordan en Juventud Regional, Lucas Villarruel y Kevin Barrionuevo, quien ascendiera junto a Colegiales, junto a Tomás Burgallo, que juega con Argentino de Quilmes en las semis de la Primera B, tienen contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 en Almirante Brown y entonces emprenderían su regreso. X. Contiene X. Excursionistas, porque logró quedarse con la serie ante Midland y así escaló a las semifinales del reducido, instancia en la que buscará derrotar a Argentino de Quilmes y quedar a 2 pasos del ascenso al Nacional. Pensando en el encuentro en el Bajo Belgrano, una de las joyas del villero, hablamos de Gian Sorati, puso paños fríos y tranquilizó al hincha, anunciando su recuperación del tremendo golpe recibido ante Midland y que terminó con la expulsión de Mayorga. Escuchamos el video compartido por el área de prensa de Excursionista. Soy Gian Sorati, quería agradecer a todos los chicos que me estuvieron mandando mensajes, a la gente que se me acercó, a todo el pueblo villero por el apoyo. Avisar que bueno, que ya estoy bien, que quedaron todos los dientes, no perdí ninguno como te decía. Y ahora pues ya el sábado que tenemos una muy linda final, que el grupo no nos va a dejar tirado y el domingo de una muestra de lo que somos. Vamos arriba. Recordemos que la serie se jugará primero en el Bajo Belgrano, luego en la Barranca y en caso de empate, en la general habrá definición desde el punto del penal. Y. Yago De Vito. Porque el defensor Yago De Vito y el volante Jonathan Blanco se convirtieron en las nuevas bajas de Estudiantes de Río Cuarto. El defensor se encontraba a préstamo sin cargo ni opción de compra desde Vélez, club al que deberá retornar, mientras que el volante había arribado en el mes de enero de este año, previo último paso por San Martín de San Juan. Estas bajas, recordemos, se suman a la de Walter Acuña, quien había arribado desde Deportivo Riestra y apenas jugó un encuentro como titular, y 4 ingresos desde el banco de suplentes. Z. Contiene Z. Tristán Suárez. Tristán Suárez comenzó con la depuración de un plantel que cuenta con al menos 9 bajas por rescisión de contrato, pero que tiene garantizada la continuidad de José María Martínez como cabeza de cuerpo técnico. Aquello que vendrá llegará, sin embargo, sin otro futbolista. Hablamos de Juan da Rosa, quien fue intervenido quirúrgicamente de su lesión de ligamentos cruzados, una afección sufrida en su partido ante San Martín de San Juan, y una dura rehabilitación y extenso periodo fuera de las canchas que prometen entre 6 y 8 meses. Recordemos que el jugador venía de recuperarse de una fractura en el antebrazo. Pronta recuperación, Juan. ¿Sí? Aquí estamos. Aquí estamos, bueno. Querían información y ahí tenemos información de la misma forma que tenemos que agregar a todo esto. Brown se quedó sin entrenador. Se fue el flaco. Se fue el flaco. Vivaldo tiene una propuesta muy superadora del fútbol de la primera división de Perú, por lo cual, bueno, Brown entonces se quedó sin entrenador. Habrá una nueva búsqueda para afrontar lo que será el regreso, entonces, doloroso regreso a la B Metropolitana. Yo te puedo hacer una pregunta, por ahí vos la sabés porque no la tengo muy clara y por ahí 2 cabezas piensan más que una.
más si la mía está fisurada. A ver, a Vicó lo echaron este año. Sí. Y desde que se fue Vicó, 2 técnicos. 3 porque hubo un interinato. Estuvo el hijo de Tata Brón, un interinato y el Flaco. Y el Flaco. Y así todo descendieron. ¿Hicieron bien en sacar a Vicó? Bueno, es una pregunta. Lógicamente es una buena pregunta. Lógicamente hay cierto desgaste, seguramente. Lo hemos charlado con el propio Pablo Vicó. Lógicamente no es una buena señal. Y lo hemos hablado recién con Rodolfo de Paoli, ¿no? ¿Para qué sacar a un entrenador si no está seguro de quién va a venir? O sea, no sigue un proyecto que uno busca y va a sostener. El caso del hijo del Tata, Juan Ignacio Brown, tengo entendido que fue por una cuestión personal, finalmente. Sí. Y en este caso, Vivaldo, bueno, por una oferta superadora. Y si bien han habido conversaciones para sostener el proyecto, bueno, finalmente, lógicamente, no había forma de empatarlo, ¿no? Hasta incluso económicamente, y es la primera división del fútbol de Perú. Pero atención, sí. Pero vos dijiste una palabra que creo que es fundamental en el fútbol, la palabra proyecto. Lo que pasó con Rodolfo de Paoli, lo que pasó con muchos equipos. Escúchame, si nos vamos y nos remontamos a primera división, se fue de Micheli porque no lo habían pegado en la Copa Libertadores, vino Gallardo, que es un prócer en River, y River este año no ganó nada. O sea, si hubiese quedado de Micheli, creo que queman el club con de Micheli adentro. En Boca lo mismo. Pasó Martínez, que supuestamente, bla, bla, y ahora está Gago. Estamos hablando de clubes de arriba. En el ascenso pasó con un montón. En Ferro se fue Cordon, porque supuestamente, y resulta que Cordon estaba Ferro en ese momento en el octogonal final, vino una persona que sabe mucho, porque Vigieri sabe mucho, y sin embargo Ferro no entró ni en el reducido final. Entonces eso de los proyectos, o te los bancás o no lo decís. Pero si por lo menos... haces caso al hincha, que muchas veces tiene razón, pero otras veces se mueve en base a una vara con desesperación, con tensión, con orgullo, por querer traer a los tuyos, o bancas un proyecto. Sí, pero escuchame una cosa. Y sostenés esa elección que hiciste. Claro, pero precisamente, pero lo que separa al hincha de la persona que está a cargo de una comisión de fútbol es precisamente que la persona que está en la comisión de fútbol, aparte de hincha, tiene que pensar. Obvio. Entonces, son dirigentes. Si sos dirigente y bueno, tenés un proyecto, seguilo, porque hay algo que todo técnico te va a decir, y ¿sabés qué es? Una persona viene y me dice, ¿por qué no pones a fulano? ¿Y sabés por qué? No lo pongo porque yo estoy 7 días con esa persona. Y él lo ve en la cancha. Y por ahí recuerda de un partido y no lo recuerda de siempre. Y creo que hay millones de casos de fulano no juega porque no está para 90 minutos o porque es indisciplinado, por un montón de cosas. Los técnicos es lo mismo. Voy a dar 2 informaciones más, te propongo ir al corte. Sí. Y hablar de un tema realmente muy espinoso, como veníamos, quizás recogiendo el guante de lo que veníamos hablando el último programa respecto a violencia, respecto a incluso apuestas ilegales. Sí, señor. Las últimas dos informaciones que tengo, estábamos hablando de proyectos, se evaluó en Ferro, hubo 5 proyectos futbolísticos, uno de ellos era el de Julio César Falcioni, otros le habían propuesto a Héctor Cooper que finalmente no se dio, no llegó. Finalmente se eligió el proyecto que maneja o que presentó, mejor dicho, la subcomisión de fútbol juvenil, encabezado por Michael Etulain, un ex arquero allá por los, si mal no recuerdo, 2000 y monedas, y comenzará próximamente a dialogar con los posibles candidatos a directores técnicos. Por ahora se manejan 2. A ver. Que son repetidos también en Colón
y también en Chacarita en algunos casos. Bueno. Hablamos de Grelac y hablamos, en este caso, Colón y Ferro Coleoni. Vienen los, lógicamente es un nombre que todos quieren. Y respecto a sostener proyectos, entonces la gente de Quilmes puede estar segura que Sergio Rondina va a seguir siendo el director técnico en el 2025. Hoy hubo una reunión de Magadán, el presidente, con el Huevo Rondina. Se pusieron finalmente de acuerdo. Él ya había dicho que lo más probable es que quería seguir. Había cosas que discutir, pero quería seguir. Finalmente esta continuidad se da. Hay que ver qué sucede. Se fue el secretario técnico. Hablamos de Coloto. Quien no va a seguir manejando, no iba a tener esa intervención por la cual habían dicho, ¿no? Soy secretario técnico, una especie de director deportivo, tengo que tener la última palabra a la hora. Bueno, finalmente, con su salida, uno piensa que el Huevo Rondina va a tener aún mayor poder respecto a la conformación del plantel profesional de Quilmes. Mira, una sola cosa antes de ir al corte, y es la siguiente. Yo vivo en Caballito. El clima en Ferro ya es de basta. El socio y principalmente el simpatizante de Ferro ya no banca más. Ya considera que Ferro tiene que estar en primera división, que 25 años es demasiado para una institución histórica y de primera división, y entonces ya hay que fijarse muy bien a quién se trae, porque el ánimo no está para bollos y porque no se va a tolerar que venga cualquiera, como dicen muchos, como se toleró a la dupla Coan, o se toleró a Osela, o se toleró a Sara mismo. Por más que hagan una muy buena campaña en un club del interior, o que sean hinchas de Ferro, o hayan jugado en Ferro, digamos que la paciencia ya llegó a cero. Así que hay que mirar muy bien y tratar de conseguir el técnico lo antes posible, para que con 2 meses por lo menos de anticipación vaya preparando al equipo que el año que viene intentará el zarpazo a primera de vuelta. Están informados, diría un reconocido periodista, ¿no? Sí, señor. Hacemos un bote a tierra y volvemos. ¿Cómo no? Dale. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe Vía hierba, hombre. Me suena este tema, ¿eh? Sí, sí, me suena quien lo canta. Una voz muy conocida, aunque joven. Cuánta juventud. Sí, señor. Bueno, pelo también. Tema dedicado. Ah, sí. Dedicado a Leticia en su cumpleaños número 50. Uy, le mandamos un abrazo gigante. Un abrazo gigante, debe estar festejando, debe estar comiendo algo dulce y tomando agua mineral sin gas para no subir de peso, a pesar que puede llegar a estar comiendo un postre Balcarce por ahí. Hoy está permitido todo, aparte redondito, 50 años. Así que este tema que tanto le gusta.
Y debe estar tarareándolo seguramente. Vamos a meternos entonces, vamos a ponernos serios. El viernes pasado estuvimos hablando respecto al tema sprint, ¿no? Sí. Que sigue teniendo, ahora nos vamos a meter un poco, pero sigue teniendo ciertos coletazos. De hecho, tanto sprint como el Ogro Fabiani han sido llamados por la justicia para declarar. También jugadores hoy creo que declaraban. Y en los próximos días serán los jugadores de Vélez, porque la justicia confirmó que el debut del influencer en Riesta generó 48 millones de pesos en apuestas. Oh. El tema es que cuando se estaba comentando, alguien entendido en el tema, es que cuando esto comienza a circular en la justicia es porque ya hay una denuncia no solamente firme, sino también con estadísticas y con comprobaciones de las propias casas de apuestas. Claro, aparte, legales. Exacto, pero aparte un tema, lo leí hoy en un periódico. El juicio es penal y es administrativo. O sea, hay dos juicios dentro de la misma causa. Sí. ¿Me entendés? O sea que esto no es una pavada. No sé en qué terminará, pero no es ninguna pavada, Gonza. Ahora, me preocupa mucho esto, pero ¿sabes qué me preocupa también muchísimo? Esto, perdón, déjame cerrar, porque sí, además nosotros hemos hablado y hemos empezado en el mes de enero y de febrero a decir, ojo con la primera C, porque son 50 fechas, son 25 equipos, hay un ascenso y hay un solo descenso, por lo cual tenés 23 equipos, pónganle que en este caso llegaron 2 a las últimas fechas, por lo cual salió además mal, luchando por no quedar desafiliado. ¿Y los demás? Claro. Y los demás es un terreno completamente fértil para que suceda lo inevitable que son las apuestas. Bueno, esto hubo denuncias en la primera C, pero hay denuncias e investigaciones en la liga profesional. Claro. Equipos que no vamos a decir nosotros el nombre, está en investigación y está a través de las redes, pero hay equipos investigados porque ya no participan, no hay descensos, no participan de copas, no llegan, y entonces, bueno, hay incluso uno de los equipos acaba de perder a su director técnico e hizo especial hincapié en una de sus declaraciones respecto a esto. Jugadores de su equipo que están metidos en el tema de apuestas. Bueno, yo te lo voy a redondear, que era lo que yo te iba a decir, y tiene mucho que ver con esto que dijiste vos, estirar el centro, bueno, yo cabeceo, que es lo que también hablamos la semana pasada, ese torneo de potreros, digamos que bancado por el Kun Agüero. Uno de los jugadores que salió a la luz es Vega, jugador de San Lorenzo, al que le rescindieron el contrato. ¿Y sabes qué dijo Vega? Y está jugando en San Lorenzo. Está bien, pero cuando yo estuve lesionado, alguien me llamó, alguien me dijo, necesitas plata, necesitas algo. Y bueno, nadie me llamó, yo tomé el toro por las astas y decidí ingresar en el torneo de potreros. A ver, entre paréntesis y leyendo entre líneas, como en las películas de otro país que viene la letra en castellano abajo, entre líneas se puede leer, si San Lorenzo, un equipo de primera división y grande, tiene este tipo de problemas con algunos jugadores, ¿qué podemos decir de los equipos del ascenso? ¿Qué podemos decir? O sea, más allá de lo que vos estabas hablando con el tema Riestra, acá también está el otro tema, y el otro tema es la plata que circula por abajo, con apuestas, con todo un montón de cosas, como para que el jugador viva. Porque el jugador, si está jugando en primera C, cobra un sueldito que apenas le alcanza. ¿Cuándo lo cobra? Si es que está al día,
Sí. Y bueno, empiezan las interpretaciones de todo tipo. Y empieza lo que siempre suele pasar a fin de año, que ahora, bueno, se aclaró y se hace, como vos bien dijiste, empezó hace 3 meses, que es el resultado en que el último le gana al primero, en que el segundo pierde con el anteúltimo, con un equipo que gana 3 partidos y pierde 5. Entonces, como todo es muy oscuro, el fútbol argentino tiene muchas de esas cosas, todo lo que se diga puede ser cierto. Entonces, como todo lo que se diga puede ser cierto, nadie va a reconocer nada, ni nadie va a decir nada. Aparte tiene cierta tendencia mucho periodismo a taparlo, o directamente a no hablarlo, ¿me entendés? O sea, lo que dijo el jugador de San Lorenzo salió en un recuadrito del partido del otro día de San Lorenzo Racing y ya está. Entonces, como nadie investiga nada, como lo que sale es lo que está muy arriba del iceberg, y lamentablemente lo que está arriba en el iceberg es la partecita más chiquita, porque el iceberg se hace peligroso del agua para abajo. Preguntale al Titanic, ¿entendés? Entonces ese es el problema. Pero hay otro tema, Gonza, que también quería hablarlo con vos y que los oyentes, si tienen ganas de opinar, que lo hagan. A ver, me preocupa mucho la violencia que hay dentro del campo. Empezó siendo el equipo país campeón del mundo, siendo un país que es, como dice todo el mundo, el semillero del mundo en cuanto a jugadores. Cuando decís Argentina, decís Messi, pero ahora también decís campeones del mundo. Y que en esos torneos no haya visitantes desde hace mucho para evitar violencias, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué hay que hacer? No meter al equipo visitante. Porque ayer en Independiente Rivadavia River pasó un desastre, un desaguisado con jugadores peleándose, porque All Boys en San Juan lo mismo, con jugadores desencajados mirando la tribuna y haciendo gestos de partido arreglado, y con un montón de equipos, porque no es un solo partido. Ahora, lo poquito que dijeron por televisión o los medios fue, y bueno, pero se jugaba mucho en el All Boys San Martín de San Juan, porque el equipo que perdía quedaba eliminado, se jugaba mucho en varios partidos, porque era directamente a mata o muere. ¿Y qué se jugaba en Independiente Rivadavia River para semejante escándalo? Entonces, a ver, evitan al público visitante para evitar violencia. Evitan a veces jugar a puertas cerradas, como se ha jugado en la Copa Argentina una vez, para evitar que vaya alguien de cualquiera de las dos instituciones. ¿Y ahora cómo evitas esto? O sea, a mí me preocupa muchísimo. Sin jugadores, que sea virtual. Pero realmente me parece una locura, porque, a ver, el jugador si es profesional, yo no aplaudo al jugador de primera C que haga eso, porque supuestamente decís, bueno, pero es labura de mozo, bueno, pero aparte tiene labura de remisero, tampoco lo avalo, pero bueno, tendría cierta cosa del amateurismo que puede tener por ahí un partido de potrero, como tantas veces dijimos, pero un jugador profesional, que un jugador profesional mire a la tribuna contraria y haga gestos, está todo arreglado, o se agarre los genitales porque ha pasado, o no sé, cualquier tipo de cosas. O sea, es peligroso todo esto, Gonzalo, porque va increyendo. Porque vos decís, no, bueno, pero pasó una vez. Bueno, no pasó una vez. En el último fin de semana, y todavía no hace una semana, ha habido varios casos de esos, y vos no con que, no sé, a ver, el Tribunal de Disciplina, no sé, le dé 3 fechas a un jugador, no lo solucionás, porque ese jugador sigue formando parte del plantel, y si encima está total y absolutamente convencido que lo que hizo tiene razón, tiene mérito, y que a ellos los bombearon, etcétera, etcétera, el germen está dentro del vestuario, y el jugador compañero de ese chico o ese hombre que dijo eso, sale a la cancha ya pendiente que el árbitro, los Leyman, a la primera de cambio, esto está arreglado. No sé qué habrá de verdad, qué habrá de mentira, pero me preocupa mucho porque, vuelvo a repetir, estamos cada vez sacando más cosas del fútbol. Se habló, yo estoy totalmente de acuerdo, y lo hemos hablado incluso con Luis Bongianino, que es muy importante que evitar el revuelo alrededor del árbitro, que haya un integrante del plantel para hablarle,
cosa que no siempre pasa. Hay 30 alrededor del árbitro, pero ahora ya no solamente se juntan con el árbitro, sino lo empujan, sino se agreden entre ellos. Tenés que tener, no sé, en varios partidos ha pasado, tiene que ingresar la policía para evitar cosas peores, no sé, qué sé yo, cuál es la solución de esto. Pero esperemos que no llegue a extremos de a un árbitro mandarlo al hospital y los mismos jugadores. La verdad que es un momento realmente muy difícil que vive y nadie colabora, ni siquiera nosotros los medios de comunicación. Uno tiene que hablar en nombre de los medios de comunicación, intentamos no extenderlo, pero bueno, uno nunca lo sabe. Pero el tema del arbitraje también está en boca de todos, lo hemos hablado, es algo que siempre se hablaba del arbitraje desde las últimas 10 fechas, sí, las últimas 15 fechas, porque se acercaba la definición. Hoy ya te están bombeando desde el minuto 1 de la primera fecha. Están estas acusaciones, estos alegatos. Y uno empieza a decir, bueno, no puede ser que ya haya un caballo de comisario en la fecha 1, ya haya un arbitraje completamente parcial desde el minuto 2 de la primera fecha. Yo creo que tenemos que empezar a bajar un poco los decibeles en ese sentido, pero también es verdad, y cuando vos arrancaste esto diciendo no hay transparencia, hay mucho murmullo, hay mucha suciedad en algunos casos, entonces nada lúcido puede llegar a sacar. No, obvio. Si podemos observar que hay árbitros, y nosotros hablamos de los premios y los castigos, hay árbitros que ejercen mal, sea en una ocasión, sea en una serie de partidos, ejercen mal su rol como jueces imparciales. Bueno, no pueden ser premiados, no puede ser que en el caso de Fabricio Llobet, en este caso de All Boys contra San Martín de San Juan, que ha habido errores, seguramente desde los dos lados, pero ha habido errores. Se ve mucho en el Federal A respecto a Sarmiento de la Banda, que se ha hablado muchísimo de este equipo. Uno no cree que sea por cuestiones políticas. Uno piensa que son malos efectivamente los árbitros o no han tenido un buen día. El problema es que es siempre en favor de alguien o en contra de otro. Pero no puede ser que seas premiado con, bueno, ese que ejerció mal su trabajo. Bueno, el jugador que le dijo, lo insultó, no voy a decir las mismas palabras, pero el jugador de All Boys que insultó a un árbitro no puede tener 5 fechas de suspensión, mientras que el árbitro en particular sea el ayudante del VAR el próximo partido entre Newell's e Independiente. No, seguro. Entonces, yo creo que hay muchas incoherencias que terminan haciendo que el fútbol termine estallando. Y cada vez es una erupción cada vez más difícil de contener. Sí. Uno no considera, y de hecho nosotros tratamos de darle micrófono a todos, desde utileros, fotógrafos, árbitros. Por lo cual nosotros no tenemos absolutamente nada contra los árbitros, ni contra la gente de AFA. Siempre lo decimos, que nosotros critiquemos y pongamos cosas sobre la mesa que tienen que ser mejoradas. Al contrario, es un favor que hacemos y sentimos que hay que decirlo para que lo mejoren, no para que se pongan a trabajar sobre eso, no lo guardamos bajo de la mesa, lo ponemos abajo de la mesa y decimos no, está todo impecable, hay que seguir porque todo anda bien. Totalmente. Las cosas que andan bien, las cosas que andan mal. Y esto en particular, entonces, no puede un árbitro, entonces, crecer si en base a malos resultados. De la misma forma que el jugador que pega una patada
Yo soy el primero que dice, vos fracturaste a un jugador en forma alevosa, actuaste con alevosía y bueno, vos también tendrías que ausentarte de las canchas un tiempo bastante prolongado por lo que generaste con un colega. Bueno, empezar a trabajar con ese tipo de coherencia, con lógica, con transparencia, en muchos casos donde no los hay. Mira, yo quería terminar esto y voy a comenzar con una frase que acuñó el gran Alejandro Dolina, que dice, realmente hay cierta estupidez que roza la maldad. Bueno, ¿por qué quiero decir esto? Porque hablando con periodistas, hablando con árbitros o con ex árbitros, te dicen, el problema, ¿sabes dónde viene? En que a AFA se le ocurrió hacer cada vez torneos más grandes e incluir a más equipos. Y al por incluir, ende hay equipos que no juegan por nada. No. Sí, pero yo a lo que voy es específicamente al referato. Si vos antes tenías 40 partidos entre todas las categorías y ahora tenés 70, tenés que tener 70 árbitros, porque un tipo que dirigió un jueves no puede dirigir el sábado de nuevo. Y más si le agregás el VAR. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se está subiendo a árbitros que, bueno, tienen que subir porque no hay más. A menos que le digan a un hincha, che, ¿querés dirigir vos? Como cuando uno va al potrero y dice que al papá de uno pongan de árbitro. ¿Por qué la frase de Dolina en este caso? Porque considero que no sé si hay mala leche, si hay parcialismo de los árbitros. Lo que creo es que hay mucha mediocridad dentro de los árbitros. No es que se levantan bien o se levantan mal, hay mucha mediocridad. Que no están y el personaje mediocre te va a hacer un gran partido, sea jugador, sea árbitro, y te va a hacer un partido horrible y vas a decir, pero mirá lo bien que dirigió la semana pasada este cretino y lo mal que está dirigiendo ahora. Pero es que no hay recambio. Ese es el problema. Si vos tenías y unificás la D con la C, pero a su vez haces un torneo nuevo, necesitas árbitros, y medianamente no malos, porque otorga ascenso a la C. Y ahí está el inconveniente. Hay mucho árbitro mediocre. Y al árbitro mediocre va a tener el problema que te digo. Va a tener buenos partidos, va a tener regular y va a tener muchos malos. Entonces, uno no sabe si las 3A premian un mal arbitraje o si las 3A dicen, bueno, preferible malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, sacó un 3 este tipo la semana pasada, bueno, vamos a meterlo de nuevo a ver si por ahí zafa. Aunque hay que reconocer, sin dar nombres, que hay árbitros que hace mucho vienen haciendo macanas y reprueban y siguen dirigiendo en el fútbol argentino. Así es, quiero irme. No se vaya, quiero que nos vayamos en realidad al corte con una imagen que poco tiene que ver, pero también tiene que ver, que es como este clavo, esta estaca que se clavó en la noche de ayer de Blasi, el número 10 y capitán de Gimnasia de La Plata, le provocó, desbordó, forcejeó con un marcador contra Independiente, cayó sobre uno de los carteles publicitarios y se abrió la pierna, 10 puntos de sutura, tuvo que dejar la cancha y Gimnasia de La Plata está pensando en realizar alguna demanda a la liga profesional, en principio porque esto estaba sobre el cartel provocando el accidente y dejó de jugar. Uno recuerda rápidamente al Chico Ortega, uno piensa que el hermano de Gigliotti le sucedió exactamente lo mismo, pero en este caso con muchísima suerte, y este tipo de accidentes que terminan diciendo, vos decías, hay ciertas malicias que hay cierta estupidez que roza la maldad, ¿no? Uno va a decir seguramente, y yo digo seguramente, nadie lo quiso dejar ahí, se le habrán escapado, pero pudo haber terminado porque podría haber caído de cabeza, tranquilamente. Totalmente. Hay ciertas cosas entonces que el fútbol argentino está fallando. Hermano, ¿sabés qué es? Y mucho.
¿Sabés qué es lo que falla? La organización. Si vos haces un torneo en el que tienen que bajar 3 equipos y después dicen no hay descenso, si vos haces un torneo y de repente en mitad del torneo la cancha de ese equipo hay un recital de rock y pasa a estar hecha torta, eso es falta de organización. En Europa, antes de que empiecen los torneos, te dicen qué fecha y cuándo se juega. Y la única forma que por ahí se suspende un partido es que caiga nieve. Acá no se sabe. Puede haber una tormenta y un partido que iba a jugarse hoy se juega mañana, pero no hay organización. Y al no haber organización, todo es caótico, pero lamentablemente todo se envuelve en una frase. Somos el país campeón del mundo, che. ¿Vamos a una tanda? Sí, señor. Dale, volvemos. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Es tarde, es tarde. Es tarde y me ciega el sol al costado del camino. Hay palmeras, hay un bar, hay sombra, hay algo más. Oh, en el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur. En el Caribe Sur, con vos en el Caribe Sur. Las horas pasan de más, hoy no puedo despegar. Si refresca por la noche, alguien me va a acompañar. Sí, en el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur. En el Caribe Sur, con vos en el Caribe Sur. ¿Qué día? Continuamos en Bote a Tierra y en este momento nos vamos a dar otro gustazo. Enorme. Enorme, porque Real Pilar es el nuevo campeón del Clausura. Lo logró luego de ganar un partidazo contra Berazategui y después recibir con muchísimo agrado el empate de Deportivo Español y la derrota de derrota de la Madrid. Y en este momento se está llevando a cabo una cena de campeones y por eso queremos agradecerle de corazón, con el alma, al gran Matías Cano, arquero récord del ascenso argentino, en la historia del ascenso argentino. ¿Cómo andás, Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Sabemos que además es el horario de la cena, así que vamos a hacerlo cortito. ¿Qué sensaciones tenés respecto a este título que seguramente soñado, ¿no? Lógicamente todavía falta la final por el ascenso, pero es un paso que cualquier jugador debe querer dar. Bueno, sí, básicamente lo respondiste también ahí, ¿viste? Me parece a mí que es para transmitir un poco de mesura, transmitir un poco de tranquilidad ante tanta euforia que se ve alrededor, pero es difícil también no querer festejar algo que nos costó tanto, algo que decíamos desde que empezó el segundo campeonato. Y nada, pero bueno, también somos conscientes de que si nosotros no podemos ganar la final, no, van a ser muy pocas personas las que se acuerden de esta Clausura que acabamos de ganar. La verdad que sos un luchador desde hace muchísimo tiempo. Destacás por tu capacidad, por tu sacrificio, profesionalismo. Lo demostraste en toda tu carrera. Seguramente vamos a hacer un breve paneo, pero tenemos mucha gente de Urquiza recordándote hasta con lágrimas en los ojos. ¿Qué significa para vos alcanzar, obviamente, Clausura, pero también el récord bajo los 3 palos? Bueno, es una satisfacción
personal, ¿viste? Este es un deporte en conjunto, no es tenis, no es boxeo, ¿viste? A veces es muy difícil, ¿viste? Yo siempre lidié con los goleadores cuando quieren salir goleador y por ahí tienen para dar un pase y patean al arco. Acá el beneficio de que a mí no me hagan goles es para todos. El equipo se beneficia directamente del logro que yo conseguí. Obviamente que vos no empezás un torneo y decir, este torneo voy a estar 13 partidos sin que me hagan goles. Nada más que sí sabés de que cada vez que entras a jugar querés irte con el arco en cero, porque es algo que los arqueros lo tenemos, y el que te dice que no es una mentira. Vos querés el día del partido irte y hacer tu trabajo bien hecho y que la pelota no haya entrado. La verdad que en este torneo se ha dado mucho, creo que mantuvimos 20 partidos el arco en cero, si no me equivoco, 19, 18. Y nada, yo estoy contento, pero también sería egoísta decirte que la verdad que el nombre en internet va a aparecer el mío, pero yo me voy a acordar bien quiénes fueron los que me ayudaron a estar tantos minutos sin que me hagan un gol. Estamos hablando, dándonos un lujo aquí en Bote a Tierra, Matías Cano. Mati, un abrazo, una alegría inmensa haberte podido sacar, aunque sea un ratito. Matías, te quería preguntar como primera cosa, ¿cómo se gesta esta segunda rueda increíble de Real Pilar con respecto a la primera, que no anduvo mal, pero ni por asomo este torneo que parece en el Barcelona, invictos en tantos partidos, campeones 2 fechas antes? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en el equipo? Buenas noches. ¿Carlos habla? Sí. Bueno, mucho gusto, yo me acuerdo de vos, yo sé quién sos vos también, por eso te respondí el mensaje y accedí a dar una nota, porque también sé que hace un montón de tiempo estás en el fútbol y para mí eso es digno de valorar y de respetar, porque en realidad el ambiente del fútbol lo armamos todo, así que un gusto poder hablar con vos. Muchísimas gracias. Con respecto a lo que vos me preguntabas, yo llegué para esta segunda parte, no fui parte de la primera parte. No, sí pude ver los partidos, sí pude ver las estadísticas y me parecía que era un desafío más en mi carrera. Yo ya estaba con la idea de empezar otros rumbos en la vida, empezar a dedicarme a otras cosas, y estuve 6 meses sin jugar y la verdad que en parte mi familia, mi esposa, mis hijos, como que me empujaron y me dijeron, anda a jugar un rato más, no te aguantamos más. Acá yo he vuelto loco, 45 partidos por día miraba y me dijeron, no, por favor, algo tenés que hacer. Y yo físicamente siempre soy un privilegiado, más allá de que me cuide, más allá de que sea un profesional como vos lo decían antes por ahí, yo estoy entero físicamente, nunca tuve lesiones grandes, nunca nada, entonces me llamaron de acá, me dijeron que había un proyecto a largo plazo para poder depositar el equipo en Nacional B en una cantidad determinada de años, y lo último que me hablaron era la plata que me podían pagar, entonces eso a mí me seduce. A esta altura de mi carrera ya lo que más me hace salir a jugar y ganar es tener un proyecto atrás sustentable y nada, y ver que aunque las cosas, la verdad que desde que yo vine nunca hubo una negativa, porque siempre ganamos y siempre estuvimos invictos y siempre estuvimos en la parte alta, pero no tengo duda de que cuando tambalee un poco los cimientos de esta institución se van a ver, y también me parece que es un mensaje para el resto de los clubes, que haciendo las cosas bien no te garantiza nada, el fútbol es así. Claro. Pero sí que vas a tener más chances de poder lograrlo en el tiempo, porque si Real Pilar no asciende este año porque pierde la final, el año que viene va a estar mucho más cerca, y si no es el año que viene va a ser el otro. Inevitablemente este equipo en algún momento va a jugar en la B Metro. Seguro. Esperemos que sea ahora, en realidad. Matías, yo le digo a todas los oyentes que no siguieron tu campaña, como vos bien dijiste, yo te vengo viendo desde la época del furgón, y les recuerdo, como me dicen mucha gente que nos te está escuchando, hincha del furgón de Lynch, ay, decile, y 3 personas distintas, no amigas entre sí, me dicen que te pregunte de aquella vez que en un partido hiciste una igual que Higuita. Sí, mejor que la Higuita, ¿qué? Te la copió Higuita. Claro. No, porque, escuchame, no tenía otra manera de hacerlo, no podía sacarla de otra manera. Sí. No podía, por la velocidad, por todo.
Y nada, algo que también quedó para... Mirá, me hiciste caer en la ficha ahora. No solamente tengo el récord de los minutos, sino que también tengo la mejor atajada del país. Pero obvio. Aparte, Matías. Así que, claro, cuando me pongas un título, poneme los dos, no me pongas solamente el de... Obvio. El que imitó, el que plagió Higuita. No al que plagió Higuita. Escúchame, Matías, eso demuestra una cosa. Siempre estuviste, que es una de las cosas que siempre me gustó de vos, es que siendo arquero estabas adelantado al tiempo, a la jugada. Te he visto muchas veces ser un zaguero cuando ahora es una cosa normal en el arquero, que saque con la pierna, que vaya al medio de la cancha. Vos lo hacías hace un montón de tiempo y en la C. Y a mí me gusta jugar, Carlos. A mí me gusta jugar. A mí me gusta jugar. A mí me pones 11 tipos enfrente y una pelota y a mí me gusta jugar. Exacto. Y me gusta ganar, obviamente, como a todo el mundo. No me gusta perder, como a todo el mundo, pero me gusta jugar. Me gusta jugar, no me gusta que los equipos hagan tiempo, no me gusta que cuando van ganando se queden tirados en el piso. Claro. Me gusta jugar, me gusta justificar el sueldo que me pagan jugando. Y cuando me retire, una de las cosas que van a decir de mí, más allá de si era bueno o si era malo, van a decir, al tipo le gustaba jugar. Sí, porque a mí es me gusta cierto. jugar. Matías, mirá Y si... con responsabilidad, ¿viste? También, porque Obvio. tampoco es que voy a agarrar la pelota y me voy a querer pasar a todo y Sí. me van a sacar la pelota y me van a hacer el gol. No, Claro no. que sí. Esto es un trabajo en equipo y yo trato de hacerlo lo mejor posible para el equipo. Mirá, Matías, no te queremos joder mucho, pero no puedo dejar de no decirte un mensaje que nos mandaron y que te lo voy a reenviar para que veas que no es Camelo. Pablo manda un mensaje que dice: Matías, mirá la admiración que siento por vos, que a mi hijo le puse en homenaje tuyo tu nombre. Es muy fuerte. Creo que sé la persona que es de ahí del furgón, me parece del que sé hincha. quién es. Y yo hablo mucho con mis compañeros, ¿viste? Con los más jóvenes. Cuando yo fui joven, tuve una camada de referentes que, salvo Cristian Aldirico, que fue alguien que me encaminó y me puso los puntos cuando me los tenía que poner, que fui compañero de él. Después todos los demás se cuidaban su quintita, miraban para otro lado, no se tomaban el tiempo de decirle a los pibes cómo eran, pero sí te humillaban, sí te hacían bullying, sí te cortaban el pelo cuando ibas a debutar. Y entonces yo siempre dije que cuando sea referente iba a cambiar eso, iba a romper el eslabón ese de la cadena de las tradiciones y de esas pelotudeces que se hacen en el fútbol todavía. Entonces, hoy en día cuando hablo con mis compañeros les digo, acá lo importante es ni la plata que ganaste, ni los títulos que ganaste, ni la carrera que hiciste, ni dónde jugaste, ni nada. Lo importante acá, en este trabajo que nosotros tenemos, es trascender para la eternidad. Después de que vos dejé de jugar, que haya un tipo que le puso al hijo mi nombre, yo ya trascendí. En una familia ya entré y voy a quedar ahí para siempre. Entonces esas pequeñas cosas a mí me hacen ganar. Yo creo que ya gané. Después, Obvio. si atajo mejor, si no atajo, bueno, pero esa gente que se tomó, que en realidad es una locura, pero bueno, yo también. A mi hijo, mi hijo más grande se llama Federico por un jugador de fútbol también. Claro. Y nosotros somos así, pasionales. En este país pasan cosas insólitas con el fútbol. Sí, y yo soy señor. un agradecido de estar en ese porcentaje mínimo que puede estar del lado de adentro del alambrado. Matías, Entonces, perdón, ¿cómo no me va a gustar jugar? pero obvio. Y nada, y bueno, y entonces eso es trascender, ¿viste? Yo no tengo palabras. Ya en Coquimbo, donde me tocó jugar en Chile, también hay gente que hasta tatuajes, ¿entendés? Qué lindo. Y digo yo, ¿viste? Uno no le da la magnitud que le tiene que dar, en realidad, porque estamos hablando de una demostración de cariño que todos necesitamos. Lo dijo Maradona en aquel discurso, todos necesitamos cariño. Sí, señor. Y es algo que no te lo regala nadie, vos te lo tenés que ganar. En todo ámbito, en tu casa, en tu familia, con tu mujer, con tus Por hijos, supuesto. vos te lo tenés que ganar al cariño. Y yo creo que a través de jugar y las armas nobles que siempre traté de llevar a cabo cuando salgo a jugar, siento retribuido el cariño del público. Y esto que me contás vos, si está escuchando Pablo y la familia, agradecerle enormemente y nada, y que para mí son cosas que me hacen mucho más ruido que cualquier otra cosa, que la plata o que los Instagram o que los seguidores o cualquier Exacto. estupidez de esa.
esto es para mí un triunfo, un mini triunfo de mi carrera. Qué lindo. Yo te despido, ahora te va a terminar de saludar Gonzalo, pero es un abrazo gigante, como decía un gigante como Roberto Perfumo, un abrazo de gol, aunque vos los evitás, pero un agradecimiento enorme porque estabas en una fiesta, saliste por lo buen tipo, lo humilde, lo sencillo, de en todo momento decirnos que sí y estar acá con nosotros. Este programa es del ascenso, este programa es de gente como vos y como tantos otros jugadores que para sembrar lo que cada uno logró es lo que cosecharon. Un abrazo enorme, Matías, y te vuelvo a repetir, primero el agradecimiento, pero aparte el orgullo de haber podido hablar con vos. Bueno, igualmente, es mutuo, Carlos, así que buenas noches para vos. Gracias, Matías. Un abrazo gigante y seguramente nos vamos a volver a ver, ojalá con Real Pilar y con vos ahí en el 2025 en la Primera B Metropolitana, sería realmente muy lindo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por y terminá bien la fiesta. Sí, las dos cosas les prometo que voy a hacer lo posible. Jugar el año que viene en la B y de terminar bien la fiesta. Gracias, un abrazo. Así que nada, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablamos entonces con Matías Cano, que salió, la verdad, de la fiesta que está teniendo en este preciso momento el plantel de Real Pilar, campeón del Clausura. Quedan 2 fechas, pero entonces Real Pilar se prepara para la gran final contra la Madrid y este regalito que le hacíamos también a los hinchas de Urquiza, del Furgón, a un verdadero grande. Seguramente en otro momento le haré esa pregunta, ¿quién era más loco, si es Pietro Bono o él? Pero bueno. Va a decir que sí, es muy humilde, va a decir no, él, pero en realidad es el discípulo número uno. Obvio. Bueno, vamos con los saludos parroquiales del día de la fecha. Nos quedamos sin tiempo, pero queríamos hablar con el arquero récord del ascenso del fútbol. Aparte había mucha gente que se le habíamos prometido y acá estamos. Aquí estamos. Bueno, vamos con el saludo entonces a Graciela, a Victorio, a Inés, a la pequeña Valentina. Esperemos que sí, esperemos que en este momento, mañana baila murga, así que vamos a ver qué sale de esto. También, querido Chino, mil gracias por bancarnos siempre. Un abrazo gigante a todos ustedes por acompañarnos viernes a viernes, estar ahí apoyando. Obviamente, siempre ahí al pie del cañón en las buenas y en las malas. Sí, señor. Bueno, primero a Leticia, que repetimos sus 50 años el día de la fecha. A mi hija, que está dando materia de turismo. Mira. Yo, hablando hasta ahora con un mínimo de 8. Muy bien. Sale al padre, a inteligencia. Y bueno, toda la gente del Furgón, a Carlos, a Yello, todos los chicos que nos mandaron mensaje, a Pablo, que mandó ese mensaje tan especial, a la gente de la parada de diarios, bueno, a todos los que nos escuchan semana a semana, que son nuestro verdadero número 12. Escúchame. Y si se te rompe el celular, pero se te rompe, ¿sabes qué? El cargador. Y tu hija en un momento de bronca tira todo y tenés que comprarte uno nuevo. Y si ibas con el celular, ya que estamos muy conectados en el día de hoy, caminando por la calle y de golpe patinás y decís, ¿qué estaba, mojado? No, casi te caes pisando caca. Bueno, siempre se puede hacer un bote. Un borracho amigo que iba por la calle, viste, y vio un cigarro. Y lo levantó, le tiene una bronca a los perros. Siempre se puede hacer un bote a tierra y recomenzar. Nos vamos a ir, hoy no con música, no con fútbol, sino con música, porque nos dejó un verdadero grande del rock nacional. Hablamos de Willy. ¿Willy quién? Quiroga. Willy Quiroga, obviamente, de Bots Day. Es la voz ronca de Bots Day. Exactamente. Y vamos un a irnos bajista de la hostia. De la hostia, verdaderamente. Y nos vamos a ir con un recital, con un temita, un pedacito de tema que tocó allá en el Gran Rex por el año 2016. Y que pertenece al álbum Jeremías Pies de Plomo. Así es. Y nos vamos a ir recordando entonces en este pequeño homenaje para un verdadero grande. Que no se murió, sigue estando ahí. Porque el recuerdo, exacto, el recuerdo es lo que más
ayuda a la gente. Lo que trasciende, lógicamente. Chau, buen fin de semana. Bailen con una silla, bailen con lo que sea, rock. Si es posible con un acompañante, mejor. Es que lo que digo es cierto si no lo crees, porque si no estás conmigo, ¿qué podemos hacer? No pensamos igual, no, de nada sirve pelear, con mucho cuidado loco, no te dejes confundir. Mil mentiras eran poco, las que dirás por ahí, y habrá muchas más.